Canadá. Entonces vamos a dejar de una vez con Itiel Arroyo. El mayor peligro de venir a Colombia es que luego no quieras regresar a casa. No se lo vamos a decir a ninguna otra ciudad de Colombia, esto lo digo aquí, que apaguen las cámaras, los móviles, pero sospecho que quizá en Medellín está la gente más guapa, más simpática. Pero voy a tener 3 días hasta el domingo para corroborar mis sospechas. Vamos a ver. Acabo de aterrizar, ¿verdad? Camilo, hace 2 horas me han recogido en el aeropuerto. Para mí son como las 2 de la madrugada. Entonces, si ves que deliro en un momento, no te preocupes, no son demonios, es el cansancio. Mañana estaré más fuerte, tomaré un buen café de Colombia. Me va a ayudar. Y vamos a ir desarrollando poco a poco una temática en los próximos días. Entonces creo que nos vamos a hacer amigos. Dicho esto, yo no acepto cualquier invitación, no porque sea muy exclusivo, no lo son, sino porque así nos lo dijo Dios. Dios nos dijo: os voy a conectar con gente, no tenéis que haceros una agenda o llamar a puertas para que os inviten, no. Esto van a ser conexiones divinas. Y considero esto una conexión divina. Es la primera vez que vengo a Medellín, pero porque creo que Dios me ha conectado con esta familia. Conocí a Camilo en México y tiene algo, Camilo, en la mirada que te camela. Tiene algo y dije: hay algo en su corazón, hay una pureza que irradiaba. Ahora he entendido más, porque esta es vuestra cultura, es una cultura de buscar la pureza. Y eso es muy atractivo, no hay nada más atractivo en el universo que la pureza. Eso el mundo no lo sabe, pero nosotros lo sabemos. Y cuando vi a Camilo, algo me dijo que tenía que aceptar esta invitación. Apenas he podido hablar con Walter y Alba, pero lo poco que he hablado, ya me ha quedado claro que en esta casa hay unos papás. No se trata de solamente los líderes, hay unos papás. Solo escucharles uno se da cuenta de que lo que han intentado crear es una familia. Y eso es muy poderoso, porque en realidad uno puede crear una organización y ser el líder de una organización, pero crear una familia cuesta muchas lágrimas y sacrificios. Y creo que esto es el resultado de que hay unos papás. Entonces estoy deseando poder conoceros más estos días y creo que vamos a hacer una buena amistad. Muy bien, ya que nos hemos puesto cariñosos, te voy a invitar a ponerte de pie y le das un abrazo a 2 o 3 personas de parte del españolito. Le dices: este es un abrazo de parte de Itiel. Muy bien. Mañana intentaré traeros una foto de mi esposa, de mi bebé, para que podáis conocerlas. Y sí, ya desde que tengo esa preciosidad de bebé en casa, de verdad me cuesta mucho viajar, pero de verdad que considero que el sacrificio va a merecer la pena. Dicho esto, vamos allá. Tengo un mensaje esta noche que lo he titulado de la siguiente manera: la vida cristiana
normal. Dios me ha dado este mensaje este año para comunicárselo a la iglesia. Una iglesia que quizá ha pensado que la normalidad es hacer buenas reuniones, tener luces, focos, sonido, tener una presencia en la ciudad, vestir bien, ser cool, y han pensado que la vida cristiana normal se trata de ganar fama en medio de este mundo. Pero me gustaría proponerte esta noche que la vida cristiana normal es la vida de Jesús. Es una vida valiente y peligrosa. Señor, ayúdanos a entender este mensaje. Abre nuestra mente y nuestro corazón para entender cuál es la vida cristiana normal. Estamos listos para ti, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, me gustaría que imaginases esta situación. Imagina que no formas parte de Colombia, no formas parte del primer mundo, sino que vives en una tribu aislada en alguna parte del planeta Tierra, sin contacto con el mundo moderno. Nunca has escuchado el nombre de Jesús, nunca has visto una iglesia, nunca has escuchado un sermón, y de repente unos misioneros logran llegar allí donde tú estás. Es tu primer contacto con el mundo moderno. Y estos misioneros, con mucho esfuerzo, logran aprender tu idioma. Y después de años de aprendizaje, traducen la Biblia a tu lenguaje. Tardan mucho tiempo en hacerlo, pero invierten toda su energía en traducir la Biblia fielmente. Y cuando por fin la tienen, te convocan a una reunión y, mirándote a los ojos con una mirada llena de sentido sagrado, toman la Biblia, la ponen sobre tus manos y con lágrimas en los ojos te dicen: léela, porque todo lo que dice es verdad. Y tú te lo crees, pero de verdad te lo crees. Y empiezas a leer la Biblia como si todo lo que dijese fuese verdad. Comienzas por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego continúas en Hechos de los Apóstoles, sigues en las cartas de Pablo, Santiago, Judas, Juan, Pedro, y terminas en Apocalipsis. Ahora, mi pregunta es esta: si tú hubieses leído este libro creyendo que todo lo que dice es verdad, al terminar de leerlo, ¿cuál sería tu expectativa? Lo que estoy intentando preguntar es que si solo hubieses leído la Biblia, sin asistir a ninguno de nuestros encuentros religiosos aburridos y sistemáticos, sin haber escuchado ninguna predicación ni haber leído ningún libro de teología, si solo hubieses leído la Biblia creyendo que todo lo que dice es verdad, tú tendrías una gran expectativa acerca de la intervención de Dios en tu vida y en el mundo que te rodea. Ese es el resultado natural. Lo que quiero decir es que si hubieses leído la Biblia sin tener tu mente contaminada con el sistema religioso, tú tendrías una gran expectativa, que digo, una grandísima expectativa acerca de la intervención de Dios en tu vida y en el mundo que te rodea. Y si no es así, es que no lo has leído, o peor, no lo has creído. Ahora déjame confesarte un temor que tengo como predicador moderno. Como predicador moderno, temo estar fomentando un sistema tan autosuficiente en la iglesia que si el Espíritu Santo decidiese abandonar nuestras reuniones, tardásemos meses en darnos cuenta de que ya no está ahí. ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas que hacemos en la iglesia requieren mucha organización
innovación, mucha tecnología, mucho talento, muchos recursos, pero me temo que muy poco del Espíritu Santo. Ahora, quiero ser bien honesto contigo desde el principio. Cada vez que yo leo este libro, entro en conflicto. Yo tengo un conflicto en la lectura con este libro. Me gustaría decirte que no es así, pero siempre que lo leo, percibo que existe una brecha entre este libro y yo, que hay todavía una diferencia entre lo que veo escrito en este libro y lo que encarno en mi vida. Lo que leo y lo que vivo todavía no se parecen. Y eso me frustra. Y yo sé que algunos aquí que son honestos tienen esta santa frustración. Dicen, me gustaría que mi vida se pareciese a lo que leo en este libro, pero todavía no. Ahora bien, yo he tomado una decisión en mi vida y es esta. Me rehúso a descender la Biblia al nivel de mi experiencia personal. Más bien, me propongo provocar mi experiencia personal hasta lograr elevarla progresivamente al nivel de la Biblia. Lo que quiero decir es que no voy a reducir la Biblia a lo que he vivido, sino que voy a provocar mi vida para que se pueda elevar al nivel de la Biblia. Mira, me rehúso, hermano, hermana, me rehúso a aceptar una teología en mi mente para avalar una vida cristiana sin poder, sin revelación, sin conflicto, sin emoción. Me rehúso a crearme una teología en mi mente solo para avalar mi vida cristiana aburrida. Prefiero morir intentando encarnar lo que dice este libro que no haberlo intentado jamás. Queridos hermanos, hemos hecho algo horrible con este libro. Hemos tomado este libro salvaje y lo hemos domesticado. ¿Y cómo lo hemos hecho? Creando teologías que avalen nuestro estilo de vida carente de manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil castrar la Biblia, es más fácil arrancarle esas páginas que nos incomodan, decir que ciertas cosas que están escritas aquí fueron para otra época o para otra dispensación, que ya no debemos tomarnos las cosas tan literal, que simplemente las cosas han cambiado. Es más fácil meter la Biblia en nuestro cajón teológico que contender con Dios de día y de noche en ayuno, oración y súplica hasta que lo que está escrito en este libro llegue a encarnarse en nuestra vida. Y he venido aquí, hermano, hermana, a desafiarte a que hagas esto, a que contiendas con Dios. A partir de este fin de semana, que contiendas con Dios hasta que lo que está escrito en este libro se haga carne en tu vida. Quizá dices, no, Itiel, pero yo ya tengo controlado el cristianismo. Yo voy todos los domingos a la iglesia, sé cuándo tengo que dar palmas, sé cuándo tengo que levantar las manos, sé cuándo tengo que decir amén, sé qué cara poner, sé cómo vestir. No, ya lo tengo controlado, pero ¿sabes qué? Puede ser que creyendo que eres cristiano no eres más que un religioso. Y la única manera de percibir la religión en nuestra vida es comparando nuestra vida con Cristo. Ahora, yo no sé cuál es tu teología, pero yo soy un fanático, o llámame friki de la teología. Llevo mi vida estudiando, revisando y debatiendo mi teología, pero finalmente
he decidido reducir toda mi teología a una sola afirmación, una afirmación que me sirve como brújula, que me marca el norte en mi vida espiritual, siempre que me siento perdido entre tantos detalles doctrinales. ¿Sabes cuál es mi teología? Jesús es mi teología. Lo que quiero decir es que si quiero saber cómo es Dios, solo tengo que mirar cómo era Jesús. Si quiero saber qué le gusta a Dios, solo tengo que mirar qué le gustaba a Jesús. Si quiero saber cuáles son las prioridades de Dios, solo tengo que mirar cuáles eran las prioridades de Jesús. En definitiva, Jesús es mi teología. Jesús es la vida cristiana normal. De hecho, Jesús es el cristiano más normal que existe. Es el modelo de cristiano. Y todo lo que no se parezca a Jesús es religión. Es religión. Él es el cristiano normal. Y me gustaría que juntos podamos leer un fragmento de la Escritura que nos describe la manera en la cual Jesús vivía su vida en relación con el Espíritu Santo. Y espero que esta noche te vayas bien incómodo a la cama, que no puedas dormir, que digas, qué puñetero ha sido este español. Quiero que se te quede como una espina clavada en la mente. Acompáñame a Lucas capítulo 3. Después saltaremos a Lucas capítulo 4. Lucas 3, 21. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¡Wow! Me encanta la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque me la creo toda. De la portada a la contraportada, me creo hasta los mapas, hermano. Hasta los mapas. Y cuando tú te crees la Biblia y lees cosas como estas, ya no puedes dormir tranquilo. Algo se mueve dentro de ti, algo te dice que hay más. Porque lo que acabamos de leer muestra cómo el Padre activó a Jesús para su propósito en la tierra a través del Espíritu Santo. Y describe tres tipos de relación que Jesús tenía con el Espíritu Santo. Se hacen tres afirmaciones acerca de la relación que Jesús tenía con el Espíritu Santo. Se dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, Jesús fue
guiado por el Espíritu Santo y Jesús actuó en el poder del Espíritu Santo. 3 afirmaciones acerca de la relación que Jesús tenía con el Espíritu Santo. 3 afirmaciones que conforman la vida cristiana normal. 3 afirmaciones que deberías asegurarte vivir en tu propia vida si eres cristiano. Lleno, guiado y en el poder. Di conmigo, lleno. Di conmigo, guiado. Di conmigo, en el poder. Vamos a explorar qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, por favor, toda la sala me presta atención. Probablemente lo que voy a compartir contigo ahora es el entendimiento teológico más revolucionario que experimentó mi vida cristiana. Hace unos años atrás yo descubrí esta verdad. No es algo nuevo, no es algo que yo solamente he descubierto, no, está en todos los libros de teología, pero por alguna razón la iglesia lo desconoce. Y cuando yo entendí esta verdad, cambió mi manera de leer la Biblia y vivir mi vida cristiana. ¿Estás listo para esto? Trae todas tus neuronas aquí ahora. Ahí va. Jesús, que es desde la eternidad Dios verdadero, no un semidios, no un Dios creado, no una emanación de Dios, no, Dios todopoderoso, eterno, omnisciente, el no creado. Cuando se hizo hombre con todas las consecuencias. Se despojó de su naturaleza divina y se hizo igual a nosotros, asumiendo todas nuestras limitaciones humanas. En otras palabras, Jesús fue igual a nosotros en todo, excepto en una cosa: no tenía pecado. Es decir, Jesús, el 100% Dios, se hizo 100% hombre. Dios en Jesús se humilló de tal manera a sí mismo que se limitó a vivir dentro de los estrechos límites de la vida humana. En otras palabras, Dios se metió dentro de piel y hueso. Y quizá tú estés sorprendido con el poder que hizo falta para que Dios crease los confines de las galaxias, pero yo estoy impresionado con el poder que hizo falta para contener al Eterno dentro de carne humana. Porque la Biblia dice que Dios se hizo parte de la humanidad en el vientre de una mujer llamada María. Se hizo un embrión que durante 9 meses creció bajo la protección de esa mujer, alimentado por un cordón umbilical bajo el calor de su madre. Y al nacer, Dios nació envuelto en la piel de un bebé, y sobre esa suave piel sintió frío, hambre, dolor. Dios, dependiente del pecho materno, del alimento de su madre, que se hacía pipí y popó encima. Dios es una locura. Es una locura. Una locura. Lo que estoy intentando decir es lo que los griegos en teología denominaron la kenosis. La kenosis, traducido al español, significaría el vaciamiento. Es decir, Jesús se vació tanto de su naturaleza divina que para cumplir su propósito sobre la tierra tuvo que llenarse con el Espíritu Santo.
Lo voy a volver a decir. Jesús se vació tanto de su naturaleza divina que para cumplir su propósito sobre la tierra tuvo que llenarse del Espíritu Santo. Ahora, pongamos a prueba esta afirmación que he hecho. ¿Cuándo comenzó Jesús su ministerio? Esos 3 años que cambiaron la historia de la humanidad, que le dieron la vuelta al mundo. ¿Cuál fue el acto, el momento inaugural de su ministerio? Tú lo sabes bien. ¿Qué día fue? El día del bautismo. ¿Y qué ocurrió? Jesús fue bautizado y al salir del agua, el cielo se abrió, el Padre afirmó a su Hijo. ¿Y qué ocurrió? El Espíritu Santo vino sobre Jesús. Ahora dime, ¿cuántos enfermos sanó Jesús antes de ese momento? Te voy a dar una pista. 0. ¿Cuántos endemoniados liberó Jesús antes de ese momento? Te voy a dar una pista. 0. ¿Cuántos milagros hizo Jesús antes de ese momento? Te voy a dar una pista. 0. Lo que quiero decir es que Jesús no sanó, no liberó, no multiplicó alimentos, no acalló tormentas, no resucitó muertos, no caminó sobre el mar, hasta ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no podía. Lo que quiero decir, que Jesús no hizo nada antes de ese momento, porque Jesús no podía hacer nada antes de ese momento. Jesús no podía sanar, Jesús no podía liberar, Jesús no podía hacer milagros, Jesús no podía liberar ninguna de las evidencias del reino de Dios hasta ser lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús estaba tan limitado por su humanidad como tú estás limitado por la tuya. Entonces la pregunta es esta, y la respuesta es lo que cambió mi vida. ¿Cómo hizo Jesús todo lo que está escrito en los evangelios? ¿Cómo lo hizo? Todo lo que hizo Jesús lo hizo como hombre, pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo. Te lo voy a volver a decir. Todo lo que hizo Jesús lo hizo como hombre, pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo. Cada enfermo que sanó, cada demonio que expulsó, cada milagro que hizo, cada tormenta que cayó, cada muerto que resucitó, cada revelación que compartió, lo hizo como hombre. Como tú y yo, metido en la misma piel, de la misma materia, como hombre. Pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo. Lo que quiero decir, a ver si me estáis siguiendo, es que el Espíritu Santo fue el equipamiento sobrenatural dado por el Padre para que Jesús pudiese vivir más allá de sus limitaciones humanas. Y sin el Espíritu Santo, Él no podía hacer nada. Ahora piensa en esto. Si Jesús se hubiese presentado delante de nosotros como Dios Todopoderoso, como el Dios que se presentó a Moisés en el Sinaí y hubiese sanado enfermos, liberado demonios, hecho milagros, ¡wow! Yo estaría sorprendido. Pero mi vida cristiana se limitaría a ser un espectador de Jesús, porque Él es Dios Todopoderoso y yo soy un simple mortal. Ahora bien, si Jesús se presentó a nosotros como hombre, pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo, y sanó enfermos, echó fuera demonios, hizo milagros, ¡ey! Yo sigo estando impresionado.
Pero mi vida cristiana ya no solo se limita a ser un espectador de Jesús, sino que soy desafiado a ser un imitador de Jesús, porque resulta que Él modela lo que puede llegar a ser una vida humana en la correcta relación con el Espíritu Santo. Él dibuja la forma de un cristiano lleno de Dios. Él nos muestra cuál es la vida cristiana normal. Escucha, cuando fuiste llamado a ser cristiano, no solo fuiste llamado a tener buen testimonio, hermano. Buen testimonio y aburrido que eres, te vas a morir aburrido. Dios te llamó a tener una vida peligrosa, una vida valiente, una vida emocionante, una vida llena de revelación, una vida como la de Jesús. Porque, a ver, hermanos, ¿qué sentido tendría que Jesús nos dijese, imitadme a mí desde la posición de Dios Todopoderoso? Sería imposible, porque Él es Dios y nosotros simples mortales. Pero si lo digo desde la posición de hombre, pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo, entonces, hermanos, eso tiene que significar algo. Eso te tiene que incomodar de alguna manera. Eso tiene que hacer que cada vez que leas el Evangelio te sientas movido por dentro y diga, tiene que haber algo más. Ay, no, hermano, yo cuando leo el Evangelio siento paz. Porque no lo estás leyendo creyendo que no solo es un bonito cuadro que admirar, sino que es un mapa que explorar. Jesús diseñó un camino y nos invitó a caminar por él. Y hay muchos espectadores en la iglesia que aplauden lo que Jesús hizo, pero tristemente hay muy pocos imitadores que hacen lo que Jesús hizo. No sé si alguien me está entendiendo lo que quiero decir. Simplemente el hecho de cómo nos organizamos en la iglesia. Fíjate, no tengo nada en contra de esto, pero ya dice algo. Esto es un escenario y ahí están las butacas. Aquí está el show, ahí están los espectadores. Y de alguna manera se te mete la idea de que tu vida cristiana se trata de ver como otros hacen. Y no. Hechos 10:38 resume todo lo que estoy diciendo ahora. Hechos 10:38 dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Lo podéis poner en la pantalla o ya se ve? Hechos 10:38. Está bajo el poder del Espíritu, tirado abajo, dando vueltas. Puede ser, ha pasado. Hechos 10:38, lee conmigo. Dice, ¿lo ponéis en la pantalla? Parece que no. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Quién ungió a Jesús? ¿Con qué? ¿Y eso qué le dio? ¿Poder para qué? Lo dice aquí. Poder para hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo que quiero decir es que Jesús, sin el Espíritu Santo, era el carpintero de Nazaret, pero Jesús, con el Espíritu Santo, era el Cristo. Jesucristo. Cristo en griego significa el ungido, el que está empapado con el Espíritu Santo. Y no crees que será casualidad que a los seguidores de Jesús se nos llama los cristianos, es decir, aquellos que están empapados con el Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál es la mayor oposición en este mundo? Es el espíritu del anticristo, es el que está en contra de la unción del Espíritu Santo. Al espíritu del anticristo no le incomodan iglesias bien organizadas, con luces y buen sonido, que incluso tengan contactos con el gobierno.
que tengan hasta cierta reputación en la ciudad. Eso al espíritu del anticristo no le pone nervioso, porque lo único que le pone nervioso es la unción. Es el Espíritu Santo en nosotros. Y sin eso no somos más que un club social. Y bastante aburridito, porque por lo menos hay otros clubes sociales que bailan y hacen otra. Aquí a veces... Bueno, no me tires de la lengua, hermano. Descubrir esta verdad, querido hermano, querida hermana, ha cambiado mi manera de leer la Biblia. Porque yo he descubierto que el Evangelio no es solo algo que admirar. El Evangelio es algo que imitar. Descubrí que Jesús modela la vida cristiana normal. Descubrí que Jesús me enseña lo que es una vida en la correcta relación con el Espíritu Santo. Descubrí que una vida llena del Espíritu Santo se parece a Jesús. Y parece ser que esta verdad estaba muy presente en la iglesia primitiva, pero está siendo olvidada en la iglesia sofisticada. Porque cuando yo leo Hechos de los Apóstoles, me doy cuenta de que la iglesia primitiva no hacía nada que no requiriese una intervención del Espíritu Santo, que no requiriese una dependencia total del Espíritu Santo. Pero nosotros difícilmente hacemos algo que no podemos hacer usando nuestro talento, nuestros recursos, nuestra energía, nuestra inteligencia. Querido hermano, querida hermana, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo? Que te viste enfrentado a una situación y dijiste: Dios, si no intervienes en medio de esta situación, yo no puedo hacer nada. ¿Cuándo fue la última vez que te enfrentaste a algo que no pudieses resolver con tu energía, con tu inteligencia, con tus recursos, con tu habilidad? ¿Cuándo fue la última vez que te enfrentaste a una situación donde dijiste: Dios, o intervienes aquí o yo no tengo nada que hacer? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? ¿Hace un año? Porque esa fue la última vez que viviste la vida cristiana. Porque la vida cristiana, en definición, es una vida en dependencia absoluta del Espíritu Santo. Es así, hermano. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Quizá el caballero de la camisa azul lo está entendiendo, y uno o dos por ahí, los demás dicen: ¿qué está diciendo este español? ¿Entiendes? Tienes que entender. Entiende lo que estoy intentando compartir contigo. Quiero que esta noche no duermas. Que esta noche digas: no puedo conformarme con ser un religioso. Necesito poner mi mira en ser como Jesús. Y ahora dice: ay, Tiel, ser como Jesús. Oh, esa aspiración es demasiado alta, porque, a ver, Itiel, te estás olvidando de un detalle teológico. A ver, dime. Bueno, pues que Jesús no tenía pecado y nosotros sí tenemos pecado. Digo, bueno, sí, es una buena argumentación, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo de eficaz es la sangre de Jesús para limpiar tu pecado? Porque yo he leído en la Biblia que la sangre de Jesús derramada en esa cruz nos limpia de todo. Entonces deja de usar el pecado como una excusa para avalar tu vida cristiana aburrida y empieza a admitir que quizá lo que te diferencia de Jesús es que Él era totalmente dependiente del Espíritu Santo y tú eres muy autosuficiente contigo mismo. Quizá la diferencia es esa. Hace un tiempo atrás, después de una conferencia como esta, un hermanito se acercó a mí para hacerme un halago que terminó convirtiéndose en una exhortación divina. Se acercó a mí y me dijo: ¡guau! 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 ¡Qué bien hablas!
qué bien manejas las palabras, qué habilidad con el lenguaje. Y me mira y me dice, ¿sabes qué, Itiel? Tú serías un buen vendedor. Y yo dije, oh, gracias, un buen vendedor. Y me lo tomé como un halago, ¿no? Un buen vendedor. Y esa semana, mientras estaba haciendo mi devocional, de repente oí esa voz, la voz de Dios, que uno la nota aquí como una patada en el estómago, ¿verdad? Y Dios me dice, y digo, ¿qué pasa? Y Dios me dice, con que hablas bien, con que manejas el lenguaje, con que tienes habilidad con las palabras. Eso dicen, papi, no sé. Y Dios me dijo, con que serías un buen vendedor. Lo dijo él, Y Dios me pregunta, Itiel, ¿hay alguna diferencia en lo que haces como predicador y lo que harías como un vendedor? Porque si todo lo que haces como predicador es lo que podrías hacer usando el mismo talento que necesitas para ser un vendedor, ¿para qué te he dado mi Espíritu Santo? Jesús me preguntó, Itiel, si todo lo que estás haciendo como predicador es lo que podrías hacer usando el mismo talento, la misma fuerza, los mismos recursos que necesitarías para ser un vendedor de coches, ¿para qué te he dado mi Espíritu Santo? Y ese día descubrí que una vida cristiana que puede vivirse con el poder de tu capacidad humana no es una vida cristiana de ninguna manera. Puede ser una vida moral, puede ser una vida disciplinada, puede ser una vida religiosa, pero no es una vida cristiana, porque una vida cristiana en definición es una vida que va más allá de los límites humanos. Es una vida que cuando es observada por los demás dicen, es bastante feuco el chaval, pero debe existir Dios, porque yo no puedo entender cómo ese desgraciado salió de la droga, cómo esa persona pudo llegar a perdonar a aquel que le traicionó, cómo puede llegar a ser tan generoso en medio de una crisis. Mira, no me lo digas, no entiendo mucho de argumentos, pero debe existir Dios, porque su vida sin Dios no tendría sentido. Lo que quiero decirte es que tú eres la evidencia de la existencia de Dios. La gente al mirarte debería preguntarse por la existencia de algo sobrenatural. Y tú me puedes decir, ay, Itiel, pero yo tengo autocontrol. Los budistas tienen autocontrol y no tienen al Espíritu Santo. Ya, Itiel, pero yo tengo disciplina. Los musulmanes tienen disciplina y no tienen al Espíritu Santo. Ya, Itiel, pero yo tengo resultados evangelísticos. Los testigos de Jehová tienen resultados evangelísticos y no tienen al Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que tu vida debe estar marcada por una evidencia de lo humanamente imposible. Dios te ha llamado a vivir la vida de Jesús. Te ha llamado a amar como Jesús amó. Te ha llamado a perdonar como Jesús perdonó. Te ha llamado a confrontar el mundo de las tinieblas con el mismo coraje que Jesús lo hizo. Te ha llamado a continuar con la revolución que Él comenzó hace 2000 años. Si no lo haces, serás un bonito club social, pero no serás la iglesia. Ya están llamando las ambulancias. Walter, mira, siempre que voy a los eventos de jóvenes, Camilo podrá ser testigo de esto, entre las 3 preguntas más populares que los jóvenes me hacen, siempre está esta. Después de, ¿hasta dónde puedo tocar a mi novia? Esa es la primera. La segunda es,
¿cuál es mi llamado? Y yo no entiendo dónde está el misterio en este asunto. Porque existe toda una crisis de llamado en nuestra generación. Toda una generación que está apática haciendo test de personalidad para descubrir su llamado, o que un profeta venga y les diga cuál es su llamado, o que de repente alguien los empuje hacia su llamado. Cuando yo leo este libro me doy cuenta de que siempre que Jesús llamó a uno de sus discípulos, ellos sabían perfectamente para qué les había llamado Jesús. Recuerdo una anécdota de un muchacho casi en depresión que vino llorando y me dijo: Itienne, algo horrible, he descubierto algo horrible. Y digo: ¿qué pasa? Es que he descubierto que no tengo llamado. Y le dije: tranquilo, no eres tan especial, todo el mundo tiene llamado. No, yo no. Y digo: a ver, explícame. Y me dijo: mira, te explico. He descubierto que yo no sé hablar en público, por lo tanto nunca podré ser predicador. Lo peor es que cuando canto sueno como un gato atropellado, por lo tanto nunca podré ser líder de alabanza. Y lo peor de todo, Itienne, odio a los niños, por lo tanto no podré ser profesor de escuela dominical. Y casi suena chiste, ¿verdad? Pero él había resumido todo el llamado de Dios a ser predicador, cantante o profesor en la escuela dominical. Y yo le dije: a ver, tranquilo, ¿qué es lo que te arde en el alma? Eso que te levantas por la mañana y dices: wow, quiero dedicar mi vida a hacer esto. Y dices: no te lo puedo decir. Digo: dímelo, es que no es muy espiritual, dímelo, que no te lo puedo decir, que me lo digas. Y me mira y me dice: quiero ser cocinero. Y yo le dije: pues cocina en el nombre de Jesús, y mientras lo haces, sana enfermos, echa fuera demonios, alimenta a los hambrientos, viste a los desnudos y lleva a este mundo a un encuentro con Dios. No es tan difícil. Elige lo que quieras. ¿Quieres ser empresario? ¿Quieres ser camarero? ¿Quieres ser médico? ¿Quieres ser carpintero? ¿Quieres ser conductor? Sé lo que quieras, y mientras lo eres, sana enfermos, echa fuera demonios, alimenta a los hambrientos, viste a los desnudos y lleva a este mundo a un encuentro con Dios. No es tan difícil. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Me podéis ayudar al piano, por favor? Voy a ir rápido ya en esta última parte, que ya me he emocionado, y como ya he perdido la hora de sueño, ahora nadie se va a dormir ahora. No voy a terminar. Segundo, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Ahora, préstame toda la atención, por favor. Me gustaría que vinieses aquí de nuevo. ¿Por qué crees que Jesús tuvo tanto éxito en todo lo que hizo? Porque Jesús tenía su voluntad rendida a la voluntad del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu guió a Jesús al desierto. ¿Quién guió a quién? El Espíritu a Jesús. ¿Quién marcaba la agenda de Jesús? ¿Quién marcaba el ritmo? ¿Quién dirigía el ministerio? El Espíritu. Jesús aprendió el delicado arte de la vida cristiana, que se trata de oír la voz del Espíritu y obedecer la voz del Espíritu. Y algunos podrían decir: no, Itienne, pero a mí el Espíritu Santo no me habla. Si yo sé algo del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo constantemente quiere comunicarse con nosotros. Pero tenemos nuestra mente tan llena de ruido que la voz del Espíritu Santo se ahoga en medio de tantas voces que están resonando en nuestra mente. Mira, yo le temo más al entretenimiento que al pecado.
Porque el entretenimiento está abortando el propósito de Dios en una generación. Jóvenes que tienen su mente en modo multitarea, que en un solo momento están enviando un WhatsApp, escuchando música, viendo un vídeo en YouTube, actualizando su Instagram, y tienen una mente tan llena de ruido que apenas pueden escuchar la voz del Espíritu. Baja un poquito. Y lo que tenemos que aprender es a apagar las voces equivocadas para escuchar la voz del Espíritu. Camilo, ayúdame. Lo que quiero decir es que la mayor tragedia sería pensar que el bing bing de las notificaciones de nuestro smartphone tiene más autoridad sobre nosotros que la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bing bing de las notificaciones de tu smartphone te puede interrumpir en cualquier momento del día. Y vamos, si lo hace, te interrumpe en la comida, te interrumpe en el sueño, te interrumpe en una conversación. Pero ¿cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te interrumpió? Porque ¿sabes dónde ocurre la verdadera vida cristiana? No los domingos en el culto, esto es una celebración. La verdadera vida cristiana ocurre en la vida cotidiana mientras el Espíritu te interrumpe para algo, te interrumpe para sus propósitos, te interrumpe para la misión. El Espíritu quiere tomarte de la mano y quiere guiarte hacia los propósitos de Dios. Quiere guiarte a compartir el mensaje del Evangelio con tu compañero de trabajo, o quiere guiarte a ser generoso con una familia que está en necesidad, o quiere guiarte a perdonar a esa persona que te ha hecho daño. Quiere guiarte a propósitos divinos, pero muchas veces resistimos al Espíritu Santo. Él quiere llevarnos, pero nosotros decimos, no me lleves ahí, porque el Espíritu quiere llevarte a lugares incómodos, lugares que te sacan de tu zona de confort y te ponen en una posición de dependencia. Por esa razón, yo he llegado a entender esto, que la vida cristiana no se trata de cuánto tienes del Espíritu Santo, sino de cuánto tiene el Espíritu Santo de ti. Lo voy a volver a decir. La vida cristiana no se trata de cuánto tienes del Espíritu Santo, sino cuánto tiene el Espíritu Santo de ti. Si te posee, si tiene tu mente, si tiene tu agenda, si tiene tu cuenta bancaria. Muchas veces en nuestros círculos sociales, en el mundo cristiano, usamos frases como estas: ese tiene mucho del Espíritu. No, ese tiene más del Espíritu. No, es que esa persona está rebosando del Espíritu. Y yo entiendo lo que quiere decir esto, pero casi parece como que cortan al Espíritu Santo en trocitos y meten cantidades diferentes del Espíritu en cada cristiano. Pero yo quiero darte una noticia. A ti se te ha dado un Espíritu Santo completo. Y de hecho se te ha dado el mismo Espíritu que se le dio a Jesús. El Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Es el Espíritu que vive en ti. No subestimes el Espíritu que te ha sido dado. No lo subestimes. Y termino con esto. En el poder. Jesús actuó en el poder del Espíritu Santo. Y me encanta porque Jesús definió su propósito con un poema. Un poema que se ha convertido en mi manifiesto, al que siempre recurro cuando me siento perdido en mi vida cristiana. Y tú dices, Itiel, pero tú eres predicador, tú deberías tenerlo claro. Mira, a veces los predicadores somos los que más nos perdemos. ¿Sabes por qué? Porque es fácil desenfocarte de evento en evento, de predicación en predicación,
Y mientras estás haciendo escala en otro aeropuerto para ir a la siguiente convención, preguntarte de qué se trata esto. Y yo muchas veces me he sentido perdido y he tenido que volver a estas palabras. Estas palabras que me han vuelto a reorientar, estas palabras que me recuerdan por qué existo. Estas palabras que dicen: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Querido hermano, querida hermana, el poder del Espíritu Santo estaba sobre Jesús y está sobre ti ahora para el beneficio de los pobres, los quebrantados, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Queridos, quiero ser bien claro con esto. El poder del Espíritu Santo te ha sido dado no para servirte a ti mismo, sino para servir a un mundo en agonía. Un cristiano que no sirve de alguna manera a los pobres, a los quebrantados, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, no justifica el poder que le ha sido dado. Es ilegal tener el Espíritu Santo y no servir. Es ilegal. De hecho, creo que el Espíritu Santo se siente encarcelado en el cuerpo de los cristianos que se rehúsan a servir a los necesitados. El Espíritu Santo se siente encarcelado en esos cristianos que no quieren servir. El Espíritu grita desesperadamente: ¡déjame salir! ¡Déjame salir, por favor, a través de tus manos! Quiero abrazar a esa persona que está en soledad, por favor, déjame salir. El Espíritu dice: déjame salir a través de tu boca. Quiero traer palabras de aliento a aquella persona que está perdida. Por favor, déjame salir. El Espíritu Santo grita: déjame salir. Y muchos decimos: no, hazme sentir cosas, hazme sentir calorcito y vibraciones. Pero el Espíritu dice: estoy en ti, no solo para ti, sino en favor del mundo. Tú no quieres ser una cárcel para el Espíritu Santo. Hermano, hermana, cuando recibiste al Espíritu Santo, no solo recibiste un regalo, recibiste una responsabilidad. La responsabilidad de llevar a este mundo a un encuentro con Dios. Y termino con esto. Esta responsabilidad no será sin conflicto. Por favor, escúchame bien. Desde el momento que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, empezaron los problemas para Jesús. Desde el momento que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, Jesús entró en un conflicto con el mundo de las tinieblas. Desde el momento en el que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, ya no hubo paz para el infierno. Y querido hermano, querida hermana, lo que quiero decir es que el Espíritu Santo sobre ti es una declaración de guerra contra Satanás. ¿Por qué? Porque es Dios metiéndose de nuevo dentro de piel y hueso. Es Dios metiéndose en carne humana. Y no hay cosa que emocione más al cielo y haga temblar más al infierno que Dios metido en un cuerpo humano. Dios metido dentro de ti. Literalmente el cielo entero está mirando desde arriba y dice: a ver qué harán con el Espíritu que les he dado. El cielo entero está expectante diciendo: vivid, vivid de tal manera que honréis la sangre de Jesús, que es lo que costó daros ese Espíritu. Vamos, iglesia, vamos, vivid con valentía, vivid con poder, vivid una vida emocionante, vivid una vida que pueda ser aplaudida por los ángeles. Es cierto, hermanos. Se han levantado
muchos espíritus de anticristo y muy temibles en Europa y en América, como el espíritu de Faraón que sigue esclavizando a los débiles, o el espíritu de Goliat que sigue intimidando al pueblo de Dios, o el espíritu de Sisara que sigue prostituyendo a las mujeres, o el espíritu de Nabucodonosor que sigue cautivando la mente de los jóvenes, o el espíritu de Herodes que sigue matando a los bebés. Y cada vez que vemos estos espíritus actuar en nuestro mundo es fácil temblar de miedo, porque parece que algunos cristianos tienen un Satanás muy grande y un Espíritu Santo muy pequeño. Pero déjame ser claro, por cada espíritu de anticristo que se levante en Colombia, Dios tiene un hombre o una mujer llenos de un espíritu superior, el Espíritu Santo. Por cada Faraón Dios tiene un Moisés, por cada Goliat Dios tiene un David, por cada Sisara Dios tiene una Débora, por cada Nabucodonosor Dios tiene un Daniel, por cada Herodes Dios tiene un Juan el Bautista, por cada espíritu de anticristo Dios te tiene a ti lleno del Espíritu Santo para confrontar el mundo de las tinieblas. Debes meterte en un conflicto en honor a Jesús. Un cristiano que no está en conflicto no honra a Jesús. Yo estoy en conflicto con el cáncer, yo estoy en conflicto con la prostitución, yo estoy en conflicto con la corrupción, yo estoy en conflicto con la pornografía, yo estoy en conflicto con el adulterio, estoy en conflicto con todas aquellas cosas que se oponen a los propósitos de Dios. Yo tengo una guerra abierta. Yo estoy en conflicto porque amo a Jesús. Y amar a Jesús implica definirse. Esa lealtad implica salir de la zona neutral y ponerte en el campo de batalla. Y no hay otro camino. Pero quiero que me entiendas bien. Pastor, venga aquí. Quiero que me entiendas bien. Siempre que vayas a enfrentar un conflicto, recuerda esto. Allí donde el Espíritu Santo y tú estáis, el Espíritu Santo y tú sois mayoría. Ponte de pie y dale un aplauso al Espíritu Santo. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Vamos, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Gloria a Dios. ¿Cuántos reciben la palabra?